Bien, regresamos con ustedes. El doctor Alfredo Polanco está en nuestra pantalla vía Zoom. Buenos días, doctor. Buenos días, Licho, y buenos días a nuestros amigos televidentes. Como siempre, cada lunes, tratando de llevarle un tema del cual la mayoría de las personas puedan, pues, tener un conocimiento amplio, básicamente para la prevención de algunas enfermedades. Hoy conversaremos sobre el tromboembolismo pulmonar y trombosis venosa profunda. Es un tema bastante interesante debido a que muchas personas, pues, pueden tener esta patología, es decir, una trombosis venosa profunda y no darle la importancia que se merece. Por ejemplo, a nuestra consulta de nefrología acuden con frecuencia muchos pacientes diciendo que tienen edema o hinchazón, pero esa hinchazón solamente cuando nosotros evaluamos al paciente es de uno de los miembros inferiores, es decir, de la pierna derecha o izquierda, tienen cierto grado de inflamación y muchas veces confunden con que se tratara de un problema renal, pero no es así. Pues aquí el paciente tiene una lesión unilateral, de manera que descartamos de plano inmediatamente el hecho de que el paciente tenga pues algún problema renal. Pues si se tratara de algún problema renal, la inflamación o el edema, la hinchazón, sería sería bilateral, es decir, una hinchazón de ambas piernas. ¿Qué tenemos que hacer en este caso? Entonces, pues como todos los pacientes, le hacemos interrogatorio completo al paciente sobre los antecedentes personales. Importante, si el paciente fuma, es un dato a tomar en cuenta para la formación de coágulos en los miembros inferiores, básicamente en las venas. Un paciente con una vida bastante sedentaria es un paciente que puede hacer coágulos. Pacientes que realizan poca actividad física, que no hacen ejercicio, todo este tipo de pacientes, igualmente los pacientes obesos, pacientes diabéticos y sobre todo pacientes que tengan las dos condiciones, diabetes e hipertenso. Procedemos a realizar análisis, que es bastante importante, hemograma, urea, creatinina, pero importante el hemograma, las pruebas de coagulación. Y un estudio bastante importante es un Doppler venoso, donde vamos a ver entonces que ese paciente posiblemente tenga un coágulo en una de las venas. ¿Qué ocurre con frecuencia? Que muchos pacientes, y eso lo vemos con cierta frecuencia, tardan meses y en ocasiones tardan años para ir al médico. Y otros nunca van al médico y simplemente lo encontraron muerto. Se murió en su casa el paciente. Y algunas veces dicen que se murió de un infarto. Claro que sí, que posiblemente fue un infarto, pero no un infarto en el corazón, sino un infarto en los pulmones. Ese paciente posiblemente hizo un tromboembolismo pulmonar. Óiganme, importante que las personas sepan que hay tres tipos de infarto básicamente, lo más frecuente. El infarto al corazón, que es la causa principal de muerte. El infarto cerebral, que es la segunda causa. Y la tercera causa es el infarto o tromboembolismo pulmonar. Pero casi en los medios de comunicación, en ninguna parte, a menos que no sean nuestras aulas médicas, eso del tromboembolismo pulmonar casi no se menciona, pues es más fácil decir a un paciente que tuvo una muerte súbita, decir que se murió de un infarto en el corazón. Ya se arregló, no se le hizo necropsia, no se le hizo absolutamente nada, sin embargo el paciente está registrado como que murió de un infarto. Entonces es importante en nuestro país que se hagan las necropsias, las autopsias. ¿Por qué? Porque cuando se hace una autopsia o una necropsia, pues vamos a tener estadísticas de causas de muerte y muchas muertes que se las atribuimos a que fue un problema de infarto. Todo el que tiene una muerte súbita fue un infarto. República Dominicana,
pues entonces aquí pues, posiblemente vamos a tener muchos casos de tromboembolismo pulmonar. Pero no es una necropsia, simplemente para decir que murió de esto, no. Sino que es el método por el cual las autoridades de salud pública pues aplican recursos para la prevención. Pues si no tenemos estadísticas de casos de muerte por tromboembolismo pulmonar, usted no va a escuchar nunca, por ejemplo, al Ministerio de Salud Pública hablando de prevención de tromboembolismo pulmonar. Entonces, ese paciente que tiene, por ejemplo, las venas, nosotros tenemos una gran tubería de arterias y venas. Entonces, esa tubería, las venas de miembros inferiores, se puede ocluir, se puede tapar por un coágulo. Ahí viene la inflamación. El paciente tiene la pierna entumecida, inflamada. Muchas veces algún pariente de ese paciente tiende a darle masajes. Generalmente, vamos a ponerle mentol, a darle masaje. Tremendo error, porque ese masaje en ese paciente que tiene esa pierna inflamada, pues ese movimiento puede hacer que ese coágulo que está formado, en caso de que exista, se desprenda y entonces va a llegar al pulmón, que es lo que se llama un tromboembolismo pulmonar. Y ahí sí viene lo grave. Entonces el paciente va a presentar un ligero dolor de pecho, dificultad respiratoria, va a estar taquicárdico, le va a bajar la presión y muchos casos no llegan al médico. Porque algunos pacientes, cabeza dura, pues dicen, no, yo me voy a mejorar. Eso no se va a mejorar. Tiene que acudir inmediatamente al médico. Otros llegan al médico, pero llegan tarde. Y entonces ocurre el fallecimiento. La principal causa de tromboembolismo pulmonar es la presencia de coágulos que vienen de los miembros inferiores, de las piernas. Ese coágulo se desprende de los miembros inferiores y ese coágulo tapona las arterias pulmonares. Y ahí viene el cuadro clínico que dijimos anteriormente. Dificultad respiratoria de manera abrupta, sensación de dolor y opresión en el pecho. Cualquiera diría que es un infarto, de verdad, pero es un infarto a nivel pulmonar. ¿Cuáles pacientes más tienen riesgo de hacer un tromboembolismo pulmonar? Aquellos pacientes que son sometidos a cirugías de miembros inferiores. Son pacientes que tienen fractura de cadera, de tibia, de fémur. Todos esos pacientes, por eso ustedes van a ver, pacientes que lamentablemente tienen que estar durante un periodo de tiempo prolongado, encamado, y entonces por eso, para prevenir la posibilidad, que nunca es nula, no importa los medicamentos que le pongan al paciente, por eso ustedes van a ver que los pacientes los mandan a la casa con una prescripción estricta de anticoagulante. Ese paciente se le pone anticoagulante por tantos días, dependiendo de la consideración del médico, dependiendo de las guías clínicas que recomiendan que cada cirugía es particular. Entonces el paciente tiene que administrarse ese anticoagulante, heparina, de bajo peso molecular por el tiempo que se la recomendó el médico. Todas las cirugías que duren más de media hora son riesgos para que el paciente haga un tromboembolismo pulmonar. Muchas cirugías estéticas, ustedes van a ver por eso que a las personas que se van a hacer cirugía de estética le colocan vendaje elástico. Esa venda elástica es para aumentar la presión en las venas de los miembros inferiores y no haya lo que se llama éstasis sanguíneo y van a evitar la formación de los coágulos. Usted va a ver que a esas personas que le hacen cirugía estética la envían a la casa con medias elásticas y tienen que ponerse esas medias. Esas medias no son de lujo, sino para evitar que él o la paciente haga un tromboembolismo pulmonar que es potencialmente mortal en el caso de que el paciente llegue tarde al
centro de salud. Tenemos los pacientes con cáncer, por ejemplo. Son pacientes que tienen alterados los factores de coagulación, por tanto, pueden hacer hipercoagulabilidad y entonces producir un coágulo que tapone los pulmones y hacer un tromboembolismo pulmonar. Usted va a ver que los viajes, esos viajes a distancia, más de 4, 6, 8 horas, por ejemplo, si usted va a Europa, incluso a ciertos países de Estados Unidos, desde República Dominicana, pues ese paciente que tiene un tiempo largo sentado, pues ese paciente periódicamente debe de ir levantándose de sus asientos y caminar en el avión, porque el estar tranquilo, en reposo durante mucho tiempo, es uno de los principales factores que predispone a que el paciente pues haga éxtasis venoso y un tromboembolismo pulmonar. Esta condición es más frecuente de lo que parece. Lo que ocurre es que, y es importantísimo que usted que está viendo el programa lo comparta, porque muchas personas que hoy tienen, pues, pueden tener una trombosis venosa, no le dan la importancia que eso amerita. No, simplemente el médico me dijo que sí, que tengo un coágulo, pero que me puso unas medias y me dio un tratamiento y lo estoy llevando así, un día no. No como se lo dijo el médico. Es una situación que puede ser sumamente grave y que usted, como paciente, debe de prestarle la debida atención, porque esa situación clínica no respeta edad. O sea, cualquier edad, cualquier paciente puede tener un tromboembolismo pulmonar. Y muchos pacientes, los postquirúrgicos, con frecuencia pueden tener un tromboembolismo pulmonar. Cuando usted va a cirugía, oiga bien, salió muy bien de la cirugía, incluso lo despacharon a la casa, va para la casa, muy feliz, muy contento, pero el médico le dio una recomendación muchas veces, que yo les recomiendo a los médicos, que se la den por escrito. Lo que deben de caminar, cuántas horas deben de caminar, porque el paciente, cuando sale de una cirugía, generalmente lo que quiere es reposo absoluto. Sin embargo, el médico lo que más recomienda es deambulación temprana. ¿Por qué? Porque, como dije ahorita, nuestro cuerpo tiene una tubería que está representada por las arterias y por las venas. En la medida en que nosotros estamos más tiempo en reposo, esa tubería que tiene sangre, esa sangre se estanca. Y esa sangre estancada va a predisponer a que se formen los coágulos. Y esos coágulos van a ser lo que van a taponar esa misma tubería, o van a llegar a los pulmones y van a provocar ese tromboembolismo pulmonar. Por eso lo más importante es deambulación temprana. Incluso es más importante que el paciente camine que los medicamentos. Claro, yo no digo que debe de ser una combinación de ambos. El paciente debe de deambular y al mismo tiempo tomarse los medicamentos por el tiempo que el médico se lo prescribió. O sea, después de la cirugía salió todo bien y entonces el paciente que fallezca por un tromboembolismo pulmonar, ya teniendo 2 o 3 días en la casa, o sea, como que no tiene sentido. Y generalmente así es que ocurre. Cirugía bastante prolongada, 3, 4, 5 horas. Si no se toman las medidas del lugar, puede haber casos de tromboembolismo pulmonar. Y como dije anteriormente, ¿cómo llega el paciente al hospital? ¿Qué es lo que presenta? Dificultad respiratoria de manera súbita, dolor de pecho y cuando hay taquicardia, y le toman la presión al paciente y la tiene baja. Llegó al médico, pues le van a hacer los estudios pertinentes, un electrocardiograma, un ecocardiograma, una angiotomografía, y van a visualizar que el paciente tiene un coágulo. Si llegó al hospital de tercer nivel especializado, pues se le va a administrar medicamentos para destruir ese coágulo y otros medicamentos para evitar luego la formación de otros coágulos. ¿Por qué? Porque ese paciente que hizo un coágulo
tiene factores predisponentes para seguir haciendo los coágulos. Este paciente tiene que estar ingresado por un tiempo y posteriormente la mayoría de esos pacientes que han hecho tromboembolismo pulmonar, cuando se despachan a la casa, tienen que usar anticoagulantes por un periodo de 6 meses muchas veces. Ese paciente se le hace un estudio importante que todos van a escuchar, que van a saber que lo han escuchado, que es el dímero D. El dímero D, ese análisis que la mayoría, que muchos pacientes en la época de COVID, elevado por encima de 500, 1000, 2000, 3000, son pacientes que tienen problemas de coagulación. Usted ve que el médico pues le administró un anticoagulante por un largo periodo de tiempo. ¿Para qué? Para evitar básicamente eso. Lo que pasa es que el médico tiene que hablar un poquitito más con el paciente y explicarle que ese medicamento, ese anticoagulante, es para evitar la formación de coágulos, para evitar que el paciente haga un tromboembolismo pulmonar que cuando ocurre es o puede ser tan mortal como cuando el paciente tiene un infarto agudo al miocardio o cuando el paciente tiene una enfermedad, una trombosis o ACV isquémico. Con esto yo espero que la mayoría de las personas tomen conciencia de esta patología, estén atentos a si tienen cualquier problema de edema, hinchazón en uno de los miembros inferiores, que es importante que acudan a su médico de cabecera, quien le va a realizar los estudios pertinentes para determinar si en realidad es un caso que amerita ser derivado a un cirujano vascular, pero le va a iniciar un tratamiento con anticoagulante. Cualquier pregunta, Licho, pues estamos en la mejor disposición de responderla. Bueno, doctor, usted ha traído Sí. un tema hoy que me llegó bastante cerca. Que la semana pasada murió una persona cercana a mí. En la noche mostró ese síntoma de las piernas hinchadas, casi que tenía varios días. Y entonces no quiso ir al médico, pero sí aceptó que le dieran masaje y que le untaran una serie de ungüentos así. Se mejoró al filo de la noche, según me cuenta una hija, y se acostó ahí, se durmió y en la madrugada lo encontraron muerto. Pero me luce ahora que si él hubiese atendido el llamado de ir al médico el día anterior, cuando estaba, quizá le hubieran dado ese tratamiento de emergencia por esa alteración, por esa hinchazón de las piernas. Quizá estuviera vivo. Por eso Hay un dato importante. Sí, perdón que te interrumpa, Licho, hay un dato bastante importante. Muchas veces las personas queremos ser héroes, pero déjenme decirle a muchos héroes que yo conozco, amigos, familiares, parientes, que precisamente para que usted sea un héroe es que está la clase médica, para que usted con las enfermedades, usted solo, por muy héroe que sepa, que sea, usted no puede luchar. Para esto es que estamos los médicos. Y otra cosa importante, el paciente no manda en él. Yo tengo amigos, tengo familiares, parientes que yo voy, los llego y lo veo y yo le digo, mira, tiene que ir al médico, pero ya, ahí no importa que usted diga que no, aunque a veces es un problema luchar con un familiar que no quiera ir al médico, pero es importante que nosotros, ahí apelamos a la conciencia de las personas, tenemos que apelar a la conciencia de que cuando un familiar nos está orientando y diciendo que vayamos al médico, generalmente el familiar ve más allá de lo que nosotros estamos viendo, porque podemos tener una enfermedad, una patología, y yo como paciente me he ido adaptando a eso y no lo veo como muy grave, pero quien está a mi alrededor me está notando que estoy mal. Entonces yo debo de llevarme de lo que me está diciendo ese pariente, ese familiar, ese amigo. No, Alfredo, vaya al médico,
pues tengo que ir al médico. Vamos a llamar al 911 en casos así, o sea que es bastante importante nosotros tener esa actuación con relación a nuestros familiares y amigos. Bueno, pues gracias, doctor, por esa orientación y esa advertencia que usted nos hace sobre esta enfermedad. Espero que nos veamos el próximo lunes con otro tema importante. Bien, y para cualquier información adicional, les recuerdo a nuestros amigos televidentes que estamos en el Centro Médico Vista del Jardín, en la Avenida República de Colombia, frente al Jardín Botánico. Muchas gracias.